En el pequeño pueblo de Tamalameque, a las orillas del río Magdalena, las leyendas ancestrales estaban profundamente arraigadas en la vida cotidiana de sus habitantes, pero ninguna era tan temida y respetada como la del hombre caimán. Una historia transmitida de generación en generación desde la época de los españoles. Sin embargo, esta historia, como muchas otras, tenía un trasfondo más profundo de lo que se contaba a simple vista. En 1558 vivía un hombre llamado Saúl Montenegro, conocido por ser el mejor pescador de la región. Era un joven apuesto y carismático, pero también extremadamente vanidoso. Su mayor debilidad, como no, eran las mujeres. Aunque querido por muchos en el pueblo, Saúl tenía una obsesión secreta: espiar a las mujeres mientras se bañaban en las tranquilas aguas del río Magdalena. Este comportamiento, que lo había convertido en un hombre astuto y discreto, no pasó desapercibido para las fuerzas místicas del río. Un día, observaba desde las sombras, se encontró con un anciano misterioso. El hombre, con ojos que brillaban como el oro y una sonrisa enigmática, le propuso algo a Saúl. Le ofreció una poción. Esa poción le permitiría nadar y moverse por el río sin ser visto. Algunos dicen que era un chamán del pueblo, otros que era el espíritu del río mismo. Sea como sea, Raúl aceptó, cegado por su deseo y su lujuria. Esa misma noche, bajo la luz de la luna llena, el joven pescador lo bebió y comenzó a sentir cómo su cuerpo cambiaba. Sus piernas se fusionaron en una poderosa cola. Su piel se cubrió de escamas y su rostro se transformó en la de un caimán. Aunque su mente seguía siendo humana, su cuerpo era el de una bestia acuática. Emocionado, Saúl se deslizó por las aguas del río como nunca antes, invisibilizándose entre los caimanes que habitaban en la región. Por un tiempo, Saúl disfrutó de su nueva habilidad, espiando a las bañistas sin ser detectado. Sin embargo, día tras día comenzó a perder la cordura. La frontera entre su naturaleza humana y su naturaleza animal se desdibujaba. Comenzó a notar que cuando volvía a su forma humana, sus manos permanecían escamosas y sus ojos se mantenían como los de un reptil, llenos de frialdad que lo estremecían, y en su mente el deseo insaciable de espiar se mezclaba con un instinto primario de caza. Cada vez que nadaba en el río, perdía un poco más de su humanidad, siendo consumido por la brutalidad del caimán que ahora formaba parte de él. Saúl ya no podía distinguir sus deseos humanos de los impulsos animales que lo atormentaban. Su risa, una vez alegre y confiada, se transformó en un rugido bajo y siniestro. Comenzó a evitar a las personas, sabiendo que su transformación no solo afectaba su cuerpo, sino también su alma. Su mente, antes brillante y ágil, se oscurecía cada día más, sumergiéndolo en una locura silenciosa. Finalmente llegó el día en el que la transformación fue irreversible. Saúl se convirtió completamente en un caimán, atrapado para siempre en esa forma. En su desesperación nadó hacia el anciano brujo, implorándole que rompiera el hechizo. Pero ya era demasiado tarde. «Te lo advertí», dijo el brujo. «Abusaste de tu poder y ahora el río te reclama como uno de los suyos». Pasaron años, décadas y siglos, y con el tiempo la historia se convirtió en mito, y el mito se convirtió en leyenda. Y mientras Saúl seguía atrapado por la maldición, había en el pueblo una joven llamada Isabela, hija del líder local. Isabela era conocida por su belleza y bondad, con un espíritu libre que la hacía amada por todos. Sin embargo, se encontraba atrapada en un compromiso con un hombre al que no amaba, don Jerónimo, un comerciante adinerado. Don Jerónimo era todo lo que su padre deseaba para ella: un hombre rico, con contactos en varias ciudades, que prometía darle una vida llena de lujos. Para Jerónimo, casarse con la hija del líder del pueblo era un movimiento estratégico que consolidaba su poder y prestigio. Sin embargo, él era frío, calculador y distante. Para él, Isabela no era más que un objeto valioso, no una compañera de vida. Mientras su padre veía en Jerónimo un futuro estable, Isabela se sentía cada vez más atrapada por su destino sin amor. En los días de calma, Isabela paseaba por la orilla del río Magdalena soñando con una vida distinta.
Sabía que la leyenda del hombre caimán, pero nunca imaginó que esa criatura tendría un papel tan crucial en su vida. Mientras tanto, don Jerónimo, confiado de su riqueza, despreciaba las supersticiones del pueblo burlándose de la leyenda. Una noche el comerciante decidió cruzar el río en su lujoso bote, mientras de los rumores sobre el hombre caimán lo único que hacía era reírse. Pero el río no tardó en cobrarle su arrogancia. De repente, una fuerte corriente lo arrastró, volcando su bote. Desesperado, don Jerónimo gritaba pidiendo ayuda, pero las aguas del río lo devoraron con rapidez. Desde la orilla, Isabela observó con horror la escena. Creía que el hombre caimán atacaría a su prometido, pero la criatura se mantuvo cerca, observando desde las sombras. Jerónimo perdió la vida, siendo arrastrado por las profundidades del río Magdalena. Aunque Isabela estaba conmocionada, también sintió una extraña liberación al ver cómo el río reclamaba a su prometido. Después de esa noche, Isabela comenzó a notar la presencia del hombre caimán en cada paso que ella hacía cerca del río. El caimán, aunque enorme y aterrador, nunca la atacaba. De hecho, parecía protegerla, vigilándola desde el agua. Intrigada, Isabela empezó a dejar ofrendas en la orilla, como flores, dulces, pequeños objetos que hablaban de sus deseos y temores. En voz baja le hablaba al caimán, compartiendo sus pensamientos y anhelos. Con el tiempo, Isabela comenzó a sospechar de que la criatura no era un simple caimán. Habló con las ancianas del pueblo, quienes le contaron la historia del hombre caimán, un hombre que había sido maldecido por su propia lujuria. A medida de profundizarse en la leyenda, Isabela sintió una conexión con el caimán, como si detrás de esos ojos de reptil aún no hubieran un alma humana. Una noche, bajo la luz de la luna llena, Isabela se arrodilló al lado del río y con un corazón lleno de esperanza llamó al hombre caimán y dijo lo siguiente: «Si eres quien creo que eres, regresa a mí. Te he visto cuidar de mí y sé que en el fondo eres de noble corazón». En ese instante un destello de luz iluminó el agua. La maldición que había aprisionado a Saúl Montenegro se rompió. El caimán se transformó lentamente en un hombre, liberándolo por el poder del amor y la redención. Isabela y Saúl se miraron a los ojos, comprendiendo que su conexión era más allá de lo sobrenatural. El amor había roto la maldición y ahora juntos vivirían una vida en paz.